En Business Conexión este 14 de febrero, en el que tenemos que entrar de lleno ahora sí al análisis, y recibimos a esta hora Javier Echeverry de AptiTrades. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Bueno, vemos a un mercado que se viste de San Valentín, un poco de rojo, el IBEX no tanto, se descuelga, y después de lo que ha sido una sesión bastante negativa por Wall Street. ¿Cómo ves la fotografía ahora mismo del mercado? Bueno, pues justo por arrancar por el IBEX, como decías, deciros que va en el canal lateral bajista que habíamos marcado. De momento ha hecho un pequeño testeo a la baja y sigue hacia adelante por debajo de esos 10.000 puntos, que son un poco un choque psicológico importante y una cota a no perder. Pero en principio la verdadera cota a no perder es este soporte que podemos ver que ha testeado y que, bueno, finalmente se ha mantenido dentro de este canal lateral bastante estrecho. Como cosas más interesantes que te puedo decir, pues mira, China, seguimos viendo en China una caída importantísima, y no solamente vemos una caída, en este caso en el Hansen de Hong Kong y de la situación actual que tiene toda esa parte comercial de China, donde de verdad se hacen los negocios internacionales. Fíjate en qué situación está, sino que además podemos ver la inflación dentro de los alimentos en China, que parecía haber caído y empezar a levantarse de nuevo ya para ajustarse a ese cero, que es lo idóneo, y esté por encima de cero, en torno pues eso, a un punto porcentual, a 2 aproximadamente. En este caso nos vamos al menos 5,9, lo cual significa que los productores siguen teniendo los mismos costes, pero tienen que vender su comida más barata, y por tanto empieza a no salirles a cuenta trabajar. Si vemos un poco el TASI, ese índice de referencia saudí, del que hablamos muchas veces para ponerlo en contexto con el oro, fíjate que estos días hablábamos de esta formación claramente de doble suelo, donde podíamos tener un rebote importante. Pues aquí está ese rebote que podemos observar del mismo modo también en el barril de crudo Brent, al que nos vamos corriendo para contextualizar qué es lo que hacemos muy a menudo con esta materia prima dentro de esta zona justamente de soporte y resistencia, que en este momento, bueno, sigue testeando para intentar volver a entrar a esta zona de mayor probabilidad, dado el grado de oferta y demanda general, pero que de momento, bueno, pues un poco como la OPEP Plus está volviendo loca con el número de barriles al día que realmente cumple o no, pues el crudo todavía no entra dentro de esta zona. Sigue habiendo muchísima tensión, como venimos comentando todos estos días, en el Mar Rojo. Sigue habiendo muchísimos problemas dentro de ese posible cierre del estrecho de Hormuz por parte de Irán, si es que decidiese más adelante cerrar el estrecho de Hormuz, porque evidentemente cada vez está más involucrada en esa guerra entre Hamás e Israel, y por supuesto es uno de los riesgos que todos los analistas tenemos claramente en el punto de mira a vigilar. Así que de momento yo creo que esos elementos principales hay que tenerlos muy en cuenta, y por supuesto, si de inestabilidad hablamos, tenemos que hablar del oro. Y es que el oro ha perdido no solamente la cota de los 2.000 puntos, que lo tenemos cotizando en este momento en 1988, sino un soporte de corto plazo importante que había en los 2008, y que hace que probablemente, fíjate, se vaya a esta línea roja que veis en el medio, que no es otra cosa que el POC, el número de operaciones, el mayor número de operaciones de transacciones de compra y venta. En este caso vamos a hacer grande estos datos de volumen, que se hacen por valor de 8.902.000 operaciones en compra, y 8.952.000 operaciones en venta. Es decir, en esta zona nos encontramos una presión bajista mucho más alta que alcista. De tal modo que si el precio del metal cayese hasta esta zona y traspasase la zona, es bastante probable que todas estas órdenes se activasen y que por tanto viéramos una aceleración en la caída del metal, porque en definitiva estaríamos incrementando la oferta, y cuando hay más oferta de un mismo activo, el precio normalmente baja. En este
radiografía y nos has analizado los grandes puntos que atraen tu atención esta mañana, quería preguntarte por lo que está siendo también todos los focos de atención del mercado, mirando a esos gigantes americanos que también ayer tuvieron que frenar, pero aún así hemos visto como entre esos la jefa de los semiconductores, Nvidia, está escalando posiciones en ese ranking, en esa mega valoración en el mercado americano. Y quería preguntarte precisamente, entre esos semiconductores, más allá de las grandes tecnológicas como Nvidia, hemos visto esta semana ARM, ¿cómo estás analizando este pilar ahora mismo de lo que son las grandes expectativas, ¿no? Bueno, ahora mismo están intratables, quiero decirte, volvemos un poco a lo mismo. Las grandes corporaciones tecnológicas están absolutamente intratables en una zona fortísima, tienen mínimas correcciones que ni siquiera son normales. Lo normal sería que hicieran una corrección un poquito más amplia y hacer esa subida un poco en escalera, ¿no?, de la que hablamos siempre. Pero fíjate, el gráfico de velas de un día de Nvidia es absolutamente bestial y por tanto, bueno, pues continúa con ese crecimiento tan fuerte. Lógicamente, ¿qué es lo que tenemos que mirar? ¿Dónde tenemos que prestar nuestra atención? Como siempre decimos, si nos interesa ver un poco el pulso real de cómo está la situación actual, hay que irse a las empresas de media capitalización, y es que lo repetimos y no me cansaré de decirlo, es donde de verdad vemos cómo el mercado se está comportando. Fijaos en este Russell 2000, con todas esas empresas de media capitalización que intenta una vez y otra y otra y otra romper esta zona de los 2005, ni siquiera con la cascada de índices en máximos que hemos tenido, ha conseguido romperlo. Como ves, testea en un par de ocasiones de manera un poco más seria en este punto esa resistencia de 2005, pero no hay manera de romperla y vuelve a cotizar en 1972. Por tanto, bueno, la economía en Estados Unidos está muy fuerte, pero en las que son muy grandes, y esto es lo que realmente está lanzando el mercado de manera muy potente. Si nos fijamos, todavía desde el precio actual hasta máximos, en el caso del Russell, nos encontramos con un 24%. Si queremos hacer la misma analogía en Europa, tenemos que ver al MIDAX, a ese MIDAX 50 que tenemos con una caída importantísima y que hasta día de hoy estaría, fijaos, en concreto desde el precio hasta sus máximos históricos, a una distancia nada menos que de un 41%, cuando vemos el DAX, fíjate, en prácticamente máximos. Aquí lo tenemos, vamos a quitar el FIBO este que nos puede entorpecer un poco la vista, y fíjate la diferencia, ¿no? Está prácticamente en máximos, no sé siquiera si llegará a un 1%, pues sí, mira, 1,61% de máximos. Por tanto, bueno, podemos ver cómo efectivamente los grandes índices están empujando muy fuerte, basada en las mega big caps, pero aquellas empresas un poco más medianas son las que realmente están sufriendo esos pequeños gestos que veíamos ayer en el dato del IPC, con ese shelter, con esa subida de la parte inmobiliaria, con esa subida de los seguros de hasta un 20% en seguros de automóviles, con un 9,5% en transporte. Es decir, veíamos bajar, o sea, subir un poco menos el IPC en Estados Unidos, lo cual no significa que esté bajando, sino que sube menos, sí. Y así lo sufren las small caps. Pues Javier Echeverri de Active Trades, como siempre ha sido un verdadero placer. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, muchas gracias. Buenos días, Eva. Nosotros hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.